El Salmo número 100. Me preguntaban hace un instante si tenía otra lectura. Sí la tengo y ustedes se la saben, pero quisiera ver dos pequeñas líneas que acabamos de leer y cantar. Una en el Salmo 100 dice: reconoced que Jehová es Dios. Eso es importantísimo en la vida de un creyente, reconocer que Dios es el que dice que es. Y no nos está diciendo que lo digamos verbalmente. Lo que nos está diciendo es que nuestras vidas demuestren lo que creemos. Esa es muy difícil, una situación cuando llega el momento en que nos aprietan las circunstancias. Estaba oyendo a alguien en la mañana hablando sobre Santiago. Estaba viendo ahorita el coro, ustedes lo vieron. No sé qué les llamó la atención del coro de que acabamos de entonar, vamos a decirlo así, porque yo no entono ni por error. Pero bueno, lo acabamos de ver. A mí me llama muchísimo la atención ese de tan llenos, tan lleno de amor. Porque así es Dios para con nosotros, lleno de amor. Y nosotros tenemos que entender, luego vemos el Salmo 100 y nos sorprendemos y decimos: quisiéramos realmente, como creyentes en Jesucristo, ser así como dice el Salmo 100. Cantar de manera que fuese evidente a todo el mundo lo que nosotros creemos. Servirle no como nos piden que sirvamos, sino servir con alegría. Y podemos seguir sacando y sacando y sacando muchas cosas más, pero tenemos que pedirle a Dios: Dios, si esto es lo que hemos leído el día de hoy, si esto es lo que hemos cantado, ¿de qué es de lo que quieres que meditemos hoy? Y Dios quiere que meditemos hoy que nosotros deberíamos estar cumpliendo la ley del amor. La ley del amor. Ahora sí vamos a donde hemos estado por varios jueves. Santiago 2, desde el versículo 1 y hasta el versículo 13. No lo vamos a leer, ya tuvimos nuestra lectura. Vamos a ir leyendo algunas partes ahorita mientras desarrollamos esto. Voy a tratar de no salirme en muchas ocasiones de Santiago 2, desde el 8 desde el 1 y hasta el 13, pero el centro es del 8 al 13, porque ya vimos la primera parte, esta es la segunda parte. Vamos a poner ahorita, primero que nada, todo en las manos de Dios. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque por sobre todas las cosas tú eres bueno. Por sobre todas las cosas eres fiel, eres misericordioso, eres amoroso, tienes planes para nuestras vidas. Señor, nosotros somos limitados, nosotros somos muy concretos, demasiado puntuales, demasiado finitos ante ti, Señor. No nos alcanzamos a dar cuenta de lo que tú haces en nuestras vidas y, Señor, expresamos según las emociones que vienen a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Pero, Señor, queremos decirte que estamos atentos a lo que tú deseas enseñarnos en todo momento. Te queremos solicitar que seas tú el que nos enseñe, que sea tu santa palabra la que nos dirija en todo momento y que no seamos los hombres pensando como hombres, sino que en este momento, Señor, tu Santo Espíritu nos dé entendimiento de tu santa palabra, Señor. A nosotros, raza caída, naturaleza pecaminosa, pero justificados por tu sangre y en un proceso de santificación de día a día. Que nosotros entendamos esto y que nosotros podamos decir: quiero seguir por este camino por el que tú
me iniciaste, por el que tú me convenciste de que tenía que iniciar a caminar. Te agradecemos por todo ello, te agradecemos por tus bendiciones y tu cuidado, te pedimos de tu protección en todo momento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos, Santiago capítulo 2, versículos desde el 1 al 13. Les dije que iba a tratar de centrarme en los versículos del 8 al 13. Si nosotros nos tratamos de centrar en los versículos del 8 al 13, nos encontramos porciones importantes, la ley real. Y otra palabra que tendríamos que ver ahí es palabras que no están, pero están. Es decir, versículo 9, ¿dónde está la palabra amor? En el versículo 9 no aparece la palabra amor, pero aparece el concepto del amor. El versículo 10 también entendemos que el amor aparece. De esto se trata realmente esto. Vamos a una historia de la historia, es decir, un recordatorio de la historia de la iglesia antes de que sucediera lo que sucedió. Allá por el año 100 de la historia de la iglesia, vivió un hombre, un samaritano, Justino se llamaba, era un filósofo, creado en las corrientes del platonismo. Entonces, en esas corrientes él no encontraba sentido. Aquellos que les gustan mucho las cuestiones filosóficas, éticas y todo ese tipo de cosas, saben lo que contiene el platonismo. No me voy a poner a discutir sobre platonismo porque yo no sé nada sobre eso. Pero un día, Justino, un día fue a Éfeso. A eso ya no suena más conocido. Fue a Éfeso y pidió una copia de un documento que se encontraba ahí. El documento son de esos documentos que jamás hemos visto. Se llama la Septuaginta. ¿Qué es eso? Es la traducción de las Sagradas Escrituras al griego. Una de las tantas versiones, porque luego tampoco me quiero meter en complicaciones de cuál de las Septuagintas se pidió él. No me quiero meter en tantas complicaciones. Pero él encontró algo impresionante cuando empezó a leer esa traducción de las Escrituras divinas. Encontró esto y dijo él, y literalmente está conservado para nosotros: inmediatamente que yo leí esto, una llama se encendió en mi alma. Fui prendido de amor por los profetas y por aquellos hombres que son los amigos de Cristo. Estaba hablando de que cuando él leyó las Sagradas Escrituras, empezó a tener amor hacia los creyentes. Empezó a tener amor a los creyentes del pasado y a tener amor a los creyentes de este tiempo. Dijimos la ocasión anterior, voy a tratar de ubicarnos para ensamblarnos a la ocasión anterior y que no nos perdamos en nada todo esto. El capítulo 2, dijimos, es como romper con el capítulo 1. Es un rompimiento, pero un rompimiento amoroso, un rompimiento cariñoso, porque dice el versículo 1 del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La vez pasada hablamos de los atributos de Dios, recordamos cuáles son los atributos de Dios y decíamos son son aquel. Les recordábamos de alguna forma muy superficial, son todos aquellos que comienzan con omni y algunos otros que también no sabemos. Pero hay un atributo, dijimos aquella ocasión, que rara vez es tratado entre nosotros. ¿Cuál atributo tiene Dios que rara vez es tratado entre nosotros? Que Dios es imparcial, o bien podríamos decir que Dios es justo. Dios no hace acepción de personas. En eso tenemos que centrarnos. En eso se basa
toda esta porción, desde el 1 y hasta el 13. La primera parte, podríamos decir del 1 al 7, trata del qué. ¿Cómo del qué? ¿Qué discriminación es esta del favoritismo? Cuando nosotros en una iglesia, porque tenemos que atender esto para toda iglesia del tiempo actual, cuando nosotros hacemos discriminación, estamos propiamente violando las leyes de Dios. Dios ama a todo ser humano. Dios desea que todos conozcamos al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos favoritismo, si nosotros no hablamos con una persona, estamos violando las leyes de Dios. Porque Dios quiere básicamente que a todos nosotros les compartamos. Y hacia adelante nos habla, es decir, de los versículos 8 al 13, nos explica por qué el favoritismo es contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos recordar muy fácilmente que Dios no hace acepción de personas, que Dios tiene un deseo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todas las naciones reciban el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces para Dios no hay esto de razas, de limitantes. Al Señor Jesucristo nos acordamos, le era necesario pasar por Samaria. Ahora que vimos a Justino, que es samaritano, un filósofo samaritano, uno piensa, esto tendrá algo que ver el que haya llegado el deseo de conocer a Jesucristo, el deseo de leer acerca de las Sagradas Escrituras, habrá nacido en Juan capítulo 4, en el deseo de Jesucristo de pasar por Samaria. No sabemos, eso ya entraríamos en detalles difíciles, pero nosotros entendemos, cuando nosotros empezamos con favoritismos y hacemos favoritismos hacia este, aquel o el otro, estamos violando la voluntad de Dios, estamos violando las normas divinas. Nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos en este momento, ¿estamos nosotros, tú y yo? Es individual y la respuesta es con Dios. ¿Estamos ejerciendo prejuicio y favoritismo? ¿Estamos ejerciendo prejuicio y favoritismo? Ahí estuvo nuestra respuesta y Dios la atendió. Vamos a intentar entender con la ayuda de Dios que la ley del amor tiene que ser prioritaria entre nosotros. Ahora, la ley del amor es muy complicada. La ley del amor, es muy sencillo decir la ley del amor. Son unas cuantas palabras unidas y que hasta la podemos poner en una placa, la ley del amor. Pero ejecutar la ley del amor con las personas, ahí es donde nos vamos a topar, ahí es donde vamos a chocar. ¿Cómo le expreso el amor a las personas? Ahí es donde mi persona batalla conmigo mismo para expresarle amor a otros. Entonces, tenemos que entender, tiene que ser prioritaria, tiene que ser superior entre nosotros, suprema. Y si fallamos en esto, podríamos pensar, la verdad, nunca hemos entrado en el corazón de la fe cristiana. Nunca hemos entrado en el corazón de la fe cristiana. Vamos a decirlo más sencillo, nunca he estado en el centro de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedir esto, Dios, necesito estar en el centro de tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para que nosotros estemos aquí? Porque estamos oyendo estas cosas. ¿En qué posición has colocado tú y en qué posición he colocado yo la ley del amor? La ley real también viene pensado por ahí. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Qué es el amor? Y atendemos a miles de documentos, miles de especialistas en esto.
seculares, todos ellos, y cada uno da una definición del amor. Pero hay una que está por encima de todas las cosas. La palabra de Dios. Primera de Juan 4:8. Y yo sé que se la saben. ¿Sí, verdad? ¿O la buscamos? Bueno, pues vamos a buscarla, ya que no nos creemos unos a los otros, vamos a buscarla, ¿verdad? No vaya a ser que les esté diciendo mentiras y luego salgamos con cuentas incompletas. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la definición de amor. Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Aquí surgen varias situaciones. Dios nos ha amado desde el principio. Antes de que nosotros viniéramos a Él nos amaba. Romanos 5:8, se lo sabe Diego de memoria. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún en nuestro estado anterior, aún en nuestra situación previa, aún nosotros como pecadores, Él ya nos amaba. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Y luego aparte, después, ya en nuestra situación actual, ya nosotros como creyentes también tenemos de parte de Dios una promesa. Romanos 8, desde el 35 y hasta el 39, también nos lo sabemos de memoria. Yo sé que hay quienes lo anotan para buscarlo luego. Nosotros nos lo sabemos y lo podemos resumir así. Lo estamos leyendo, tienen sus Biblias abiertas, lo podemos resumir así. Nada, 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 absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que no vemos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Qué vino el Señor Jesucristo a hacer cuando estuvo entre nosotros? Vino a enseñarnos la importancia de una vida de amor. Eso fue lo que vino a hacer. Entonces, nosotros le decimos, porque hemos aprendido versículos, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso no es amor. Eso es amor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero con ese equipo de trabajo, vamos a decirle así, con ese grupo pequeño, les dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento? Que se amen unos a otros. Entonces nosotros tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos la importancia de una vida de amor. Y también nos dijo, en esto va a conocer la gente que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Juan 13, 34 y 35. Si os tenéis amor los unos a los otros. Estamos teniéndonos sin imparcialidad, sin acepción de personas, sin decir, a ti sí te amo porque no me llevas la contra, a ti no, porque tú sí me llevas la contra. Volvemos a preguntarnos, ¿conocen los demás que somos sus discípulos? ¿O no hemos dado eso como testimonio a los demás? Aquí, vamos al 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real. ¿Qué es la ley real? La ley del amor. La ley que muestra que el amor entre creyentes y de los creyentes hacia los incrédulos es esencial. Esa es la ley real. En este momento vamos a tratar de ver tres cosas en relación con esa ley real.
nuestra posición, nuestro propósito y nuestra permanencia. Posición 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué nos está recordando este escritor? ¿Qué nos está recordando Dios a nuestras vidas? Lo que nos está recordando es que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado. Porque aquí dice que guardare toda la ley. Y recordamos ese pequeño detalle o ese gran detalle en el cual nosotros no atendimos. No atendimos a la ley de Dios. Y eso más adelante, lo recordamos claramente, recordamos a otro escritor llamado Pablo, usado por Dios, que dijo, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El argumento es tremendo. El argumento es como una espada que traspasa, como una espada que llega y nos dice, ah, caray, esto es conmigo, yo estoy en esa condición, yo soy culpable de no tener como prioritaria la ley del amor del Señor en nuestras vidas. Nosotros podemos inventarnos muchas cosas. Estoy recordando a una persona, obviamente no puedo decir nombres, pero nosotros cuando platicamos con personas nos damos cuenta de que elaboran leyes morales. ¿Para qué? Para disminuir la culpabilidad. Él anotaba las cosas positivas y las cosas negativas, se oyó muy elegante eso. Las cosas buenas y los pecados. Y él pensaba, si al final de mi vida son más las cosas buenas y menos los pecados, voy al cielo. Pues qué barbaridad, qué barbaridad. Estás poniendo las cosas en una balanza, estás confiando en ti mismo antes de confiar en Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios refuta completamente este argumento que nosotros como seres humanos tratamos de poner como pretexto, como justificante. ¿Para qué? Para nuestra carnalidad, para nuestra pecaminosidad. Santiago dice, esto la verdad es ridículo. Es ridículo pensar que nosotros vamos a hacer algo por nosotros mismos. Leo nuevamente, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si hacéis acepción de personas y cometéis pecado, ¿qué más dice? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Una falla, una situación difícil nos tumba. Dijimos en el 10, si guardamos toda la ley, pero fallamos en uno, somos culpables de todo. Entonces nosotros tenemos que atender esto. Hemos quebrantado la ley de Dios. Pero en ese hemos quebrantado, llegó el Señor Jesucristo. Llegó el Señor Jesucristo y decía lo que estábamos ahorita cantando, que a veces no nos damos cuenta de lo que cantamos, pero es hermoso lo que acabamos de decir en medio de un himno. Le estamos diciendo, estamos convencidos de que tú derramaste tu sangre por mí. Eso es lo que yo le dije cuando estaba cantando eso. Porque a veces nos hemos acostumbrado, dice un pastor muy conocido entre nosotros, a quien apreciamos muchísimo, dice, nos hemos acostumbrado mucho a la liturgia. ¿Quién sabe qué significará eso? Pero se oye muy elegante. A las formas, pues, al que así se hace, así se dice,
No tenemos que interpretar ni la Biblia ni nuestros cantos, pero cuando nosotros cantamos, viene Dios y nos dice algo. Y a mí me dijo en este momento, mientras estaba cantando esto, que ahorita vamos a volver a cantar al final, dijimos, aquí nos está diciendo, a mí me dijo, yo derramé mi sangre por ti. ¿Entiendes tú eso? Yo sufrí por ti. Por esa situación, por eso yo decidí sufrir. Eso es lo que dice Jesucristo. Esa es nuestra posición. Y luego, aparte de nuestra posición, nosotros tenemos que ir hacia el propósito de esta ley real. ¿Qué puede cumplir la ley? Si nosotros atendemos al 10, cualquiera que guardare toda la ley, ¿qué es lo que cumple la ley? Y nos hace recordar aquella expresión del Señor Jesucristo. La ley se resume a estas dos cosas. Amarás, ¿a quién? ¿No se oye? Con convicción. Amarás al Señor tu Dios. Y luego dice hasta cómo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Con todo tu corazón. ¿Con qué más? Y con todas tus fuerzas, plenamente convencido. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que lo que estamos diciendo es una realidad en nuestras vidas. Vamos a pasar situaciones difíciles, pero si nosotros estamos convencidos y dejamos ver esa convicción en nuestras vidas, va a ser de bendición a nosotros. ¿Qué cumple esto? Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo, esas dos donde se resumía toda la ley, es donde nosotros vamos a encontrar. Cualquiera que guardare toda la ley, no puedo guardar toda la ley, pero vemos el 8. Si en verdad cumplís la ley real es la ley del amor, es amar a Dios y amar al prójimo. No lo estoy haciendo, pero estoy en camino para hacerlo. Dijo el Señor Jesucristo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces nosotros estamos tratando de entender qué nos dijo el Señor Jesucristo. Lo anterior lo van a poder usar. Lo anterior es importante. De cierto os digo, el cielo y la tierra van a terminar, pero de la palabra de Dios, todo, absolutamente todo se va a cumplir. Mateo 5, ¿verdad? Pablo también lo dijo de una manera diferente, allá en Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amemos al prójimo. No selectivamente, universalmente. A todo el prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué se espera de nosotros? Los que decimos, somos creyentes. Ya dejemos la etiqueta de, aparte que le ponemos, somos bautistas, somos creyentes, somos bautistas, y le vamos agregando muchas cosas a esto. Dejémoslo en somos, es más, vamos a ponerlo más pesado. Somos hijos de Dios. ¿Qué se espera de nosotros como hijos de Dios? Se quedaba pensando el joven que está ahí, de la camisa de cuadros, ¿qué se espera de nosotros? Y no solo él se lo está pensando, todos lo estamos pensando. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Que yo trate de parecerme a Dios. ¿En qué? Son muchas cosas en las que me tengo que parecer a Dios, pero ahorita estamos hablando de una, que yo pueda amar como Él ama. Amar como Él ama, que cumpla la ley real, la ley
del amor. Esto fue compartido, esta enseñanza fue compartida ¿por quién? Por un gran maestro religioso, por un gran rabino, por un gran, ahora que están, ¿cómo se llaman los del Islam? Por un gran imán. ¿Por quién fue compartida esta enseñanza? Esta enseñanza, la ley real, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, no fue compartida ni por un gran maestro religioso, ni por un rabino, ni por un imán, ni por un ayatolá, fue compartida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Jesucristo mismo. Entonces nosotros tenemos que atender a eso, nosotros que nos decimos hijos de Dios. El problema no está en la ley realmente, el problema está en mí y el problema está en ti. Que nosotros somos seres humanos imperfectos que hemos decidido, como decía el Salmo 100, esa porción que leímos ahorita, Salmo 100 era el versículo 3, ¿verdad? Reconoced que Él es Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios es Dios, tenemos que hacer evidente esto. Por eso decimos, el problema no está en Dios, el problema está en mí. Yo digo que reconozco verbalmente a Dios, pero a la hora de mostrarlo, ahí es donde nos falla. Por eso como nos falló y nos falló y nos falló por miles de años, Dios tomó una decisión. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos de tus pecados y de mis pecados. Para vivir entre nosotros mostrándonos su amor, para sacrificarse con nosotros. Aquello que tenían ellos hasta el momento de Jesucristo, tenía que haberlos conducido a Jesucristo. El ayo que necesitaban ellos. Pero estaban tan metidos en su inercia religiosa que se les pasó. Cuidado, esa es una advertencia para nosotros. No entremos en inercia religiosa. Atendamos a la verdadera persona de Jesucristo, al verdadero deseo de Dios, a la verdadera intención de su santa palabra. Atendamos a esto. Vimos entonces nuestra posición decaído, nuestro propósito de ser embajadores ejecutantes de esa ley del amor. Pero ¿qué necesitamos para ser unos buenos embajadores de esa ley del amor, la ley real? Versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando nos damos cuenta de esto, hay una ley, hay una situación de nosotros, hay una ley, la ley del amor. Estamos en que nosotros nos hemos hecho parciales, hemos ejecutado acepción de personas, hemos tenido favoritismos. Este sí porque es de mi cuadra, este sí porque es mi cuate, este sí porque su papá y mi papá se hablan muy bien, este no porque siempre me lleva a la contra. Es contreras a todo lo que da. Nos damos cuenta de que para que nosotros podamos cumplir la ley real, solo hay uno que lo pudo cumplir, Jesucristo mismo. Fue el único que la pudo cumplir. Pero ahora quiere que nosotros cumplamos esa ley, la ley real. ¿Cómo vamos a hacerlo? El cumplir la ley real viene de Jesucristo, de su deseo, de lo que Él tiene el corazón. Nosotros podemos intentar fingir
que amamos a las personas. Podemos tratar de aparentar amor o pretender que amamos a alguien. Y podemos engañar, decía aquel, ¿verdad? Allá está el hermano que le gusta la historia. Podemos engañar a muchas personas mucho tiempo diciéndoles mentiras todos los días, muchas veces. Pero al final, la verdad va a salir. La verdad va a salir. Entonces, necesitamos a Cristo. Una pregunta, yo sé que la respuesta no me la van a querer dar, pero ante la segunda parte van a entender por qué la pregunta. ¿Tenemos a Cristo en el corazón? La respuesta es obvia, es de esas que no se preguntan porque sabemos la respuesta, pero aquí va la razón. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, entonces nosotros estamos disfrutando el amor por las otras personas. Entonces nosotros estamos expresando el amor por otras personas. Así sean las cercanas, así sean las lejanas, así sean las que se nos oponen. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, si no estamos haciendo eso, voy a hablar de la segunda parte. La primera es entre cada uno de nosotros y Dios. Pero si la segunda falla, se nos ocurren muchas cosas en relación con la primera. Si yo no estoy disfrutando del amor hacia los otros, si yo no les estoy expresando el amor a los otros, ¿qué es lo que pasa? Primera de Juan 4, 7 y 8, lo acabamos de ver, creo. Bueno, vimos el 8. Dice, creo yo, me corrigen, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como me lo sé de memoria, ha sido para mí un tropiezo sabérmelo de memoria, porque no he llegado a disfrutarlo porción tras porción. Primero la indicación, la amorosa indicación, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo tengo que amar a Iván, a Alfa. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios. ¿Qué implica esto? El que ama es nacido de Dios. Esto implica lo que sabemos de mucho tiempo. El que ama es hijo de Dios. Y en esas ecuaciones que les gustan a los jóvenes, esas ecuaciones lógicas, ¿verdad? Que les gustan a los jóvenes, dicen, y el que no ama, entonces, no es hijo de Dios. Es lógica, no es palabra de Dios, pero es lógica. El que no ama, ay caray, no ha conocido a Dios. Entonces Dios no nos permite ni siquiera las suposiciones. Nos dice directamente, ¿entiendes tu vida? Porque nosotros no vamos a juzgar a otros. Nosotros no vamos a decir de otros. Nosotros a quien vamos a pedirle a Dios es, Dios, examina mi vida. Dios, revisa lo que estoy diciendo, revisa lo que estoy haciendo, revisa lo que estoy compartiendo con mis expresiones faciales, con mi atención hacia las personas, con mi caminar, con mi tocar puertas, con mi compartir un folleto. Revisa si realmente lo estoy haciendo por amor o con otra intención. ¿Por qué lo estoy haciendo? Nosotros atendemos ahí más en el 12 y 13 de Primera de Juan, si alguno lo buscó. El anterior que fue el 7 y 8. Nosotros decimos entonces el amor brota de Dios mismo.
brota de Dios mismo, y el 12 y el 13 dice, en esto, espero que sí sea correcto. ¿En esto qué? En esto conocemos, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Permanencia es día a día. Nosotros tenemos que asegurarnos de su permanencia con nosotros. ¿Cómo? Con crecimiento. ¿Cómo? Demostrando lo que Dios sigue haciendo con nuestras vidas. Nosotros tenemos que permanecer, permanecer, permanecer. Cristo habita en nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que deseamos, que le permitimos a Él que habite con nosotros. Con nuestros hechos, nosotros tenemos que expresar, tenemos que decirle realmente, ¿estás tú en mí? ¿Fui sincero cuando te recibí? ¿O he estado aquí? Ayer me topé con alguien que era cristiano desde que estuvo en la cuna. Y dije yo, caray, no le creo. Para ser creyente, para ser hijo de Dios, hay que tomar una decisión. Y me decía, es que yo soy cristiano desde que estaban en la cuna. Mis respetos para su cuna, pero no. Andad en el Espíritu. Expresemos el amor andando en el Espíritu. Se van a dar listas y listas y listas que conocemos de las obras de la carne. Pero nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Y nosotros vemos nuestros actos diarios y decimos, ando en la carne o ando en el Espíritu. Y no hay de dos sopas. No como que medio que ando en el Espíritu. Casi ando en el Espíritu. No. O andas en un lado o andas en el otro. No se puede casi ando en el Espíritu. Estoy maduro. Alguien me puede decir, el joven de atrás que luego se me pone muy investigador, pero estoy en una progresión espiritual, sí, eso lo acepto, que empezamos a crecer, fuimos niños, fuimos recién nacidos, somos bebés espirituales, otros ya son niños, otros son adultos, otros son maestros espirituales. Gracias por nuestros maestros espirituales, los reales, no los que se tratan de obtener ganancia a partir de ahí, porque también los hay, quienes tratan de obtener ganancia aparentando ser o queriendo ser, dice por ahí, ustedes lo conocen, queriendo ser doctores de la ley, sin serlo. Lo bueno es que solo son algunos. Cumplamos entonces la ley real, que Dios esté en nosotros y que viva a través de nosotros. Es decir, que la gente se dé cuenta que Dios está viviendo a través de nosotros en las calles de esta colonia. En la calle, un nombre de esta colonia que no sea Salto. Un nombre de Diego, tú que eras de aquellos. Bueno, esta de acá atrás, bien. Y luego podemos irnos a Lago Salado y podemos irnos a no sé qué tantos ríos que hay por ahí. Y nosotros tenemos que decir, Dios está viviendo a través de nosotros en esta colonia. Dios está viviendo a través de nosotros en Hacienda La Silla. Pero que sea evidente que Dios está viviendo. Por el amor de Dios en nuestras vidas expresado, ellos van a saber que somos cristianos. Que somos cristianos. No que decimos que somos cristianos. Que somos cristianos. Lo van a saber ellos. Porque tenemos que recordar que hay
buen testimonio y hay mal testimonio. El Señor Jesucristo nos dice que esta ley del amor, Dios mismo nos dice que esta ley del amor también nos da libertad. Aquí en la parte final, 12, la ley de la libertad. La ley de la libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del pecado, aquella que nos permite ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer auténticamente libres. Esta libertad no proviene de lo bien que hemos ejecutado el decálogo, lo bien que hemos ejecutado, no voy a decir los nombres de los libros del judaísmo, pero no es por lo bien que hemos llevado cada uno de los libros del judaísmo, sino esta libertad viene porque le hemos permitido a Cristo vivir en nosotros y andar a través de nuestras vidas. Y recordemos una cosa, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Cristo nos ha librado de la esclavitud. ¿Para qué? Para vivir nosotros y para amar a otros. Para eso estamos aquí. Y dice alguien que nos conoce muy bien, está escrito por ahí en el 1 Juan 3, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el que es el autor de esas líneas, no el escritor, nos conoce muy bien, es nuestro creador. Dice, no amemos de palabra ni de lengua. Oí perdón por un paréntesis pequeño, pero fue sorprendente lo que oí, un predicador que no comparte las mismas ideas que nosotros, pero lo que dijo fue muy interesante. La lengua es el órgano más largo. En mis conocimientos de anatomía dije yo, caray, anótalo para tus clases. ¿Cómo que el órgano más largo? Si está muy pequeño. Y dijo ese predicador, creo que es de Puerto Rico, algo así, es que la lengua va desde el borde de los labios y hasta el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado con nuestra lengua. No amemos de palabra ni de lengua, de hecho y en verdad. Preposición, propósito y permanencia. Es lo que hemos visto. Ahora, nosotros queremos cumplir la ley real. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a reconocer nuestra posición. Hemos quebrantado la ley de Dios. Vamos a descubrir que solamente el amor de Dios es el que cumple los requisitos de la ley. Y que solamente nuestra permanencia en Cristo va a hacer que vivamos en amor. Va a hacer que andemos en amor. Entonces, el Espíritu Santo quiere expresar ese amor. ¿Por qué nosotros lo limitamos? ¿Por qué nosotros lo detenemos? Tenemos que permitirle. Nosotros tenemos que, hace mucho tiempo lo escuché, no recuerdo en qué momento, pero dijo quien lo dijo, que tampoco lo recuerdo. El Señor Jesucristo es el Salvador de todos. Pero el Señor Jesucristo no es el Señor de todos. Porque si el Señor Jesucristo, si nuestra vida estuviera bajo el señorío de Jesucristo, disfrutaríamos de hacer lo que Él quiere que hace. Estamos disfrutando lo que Él quiere que nosotros hagamos. Estamos ya de perdido haciendo lo que Él quiere que hagamos.
Las respuestas son variables. Este es el grupo nuclear. Aquí uno dice, en este grupo mayoritariamente se se está viviendo bajo el señorío de Cristo. Pero el grupo del domingo, ahí es donde vemos más disparidad. Desgraciadamente vemos disparidad. Desgraciadamente vemos religiosidad. Tenemos que entonces cumplir la vida de misericordia, la vida de libertad y la vida de amor que quiere Jesucristo que nosotros tengamos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, atendamos el llamado de nuestro prójimo que nos está pidiendo, tengo una necesidad. Porque atendemos al cercano y atendemos a los creyentes en Jesucristo, pero a esos que están expresándonos, necesito la salvación, necesito conocer de Cristo, ¿por qué los he dejado de atender? ¿Por qué no les he compartido esos ríos de agua viva que tenemos en nuestro interior? De su interior, ¿qué? Ríos de agua viva. Los ríos de agua viva no están estancados. Vamos a creerle a Dios y creerle que Dios desea que nosotros hagamos eso continuamente, constantemente, que no le dediquemos un día y de tal hora a tal hora, sino que sea una forma de vida para nosotros. Antes de terminar, hay una persona, a lo mejor ya se los he contado a un grupo más o menos importante, que me habla cada 2 años más o menos. Obviamente estoy tratando de maquillar todo lo posible el escenario real para que no lo puedan identificar y me comenta acerca de sus situaciones. Y dije, esto es muy sencillo. Cuando algo así te suceda, dije, ¿cuántos folletos tienes en tu casa? Y me dice, pues como media caja. Agarra la media caja, ponte en la esquina y ponte a entregar folletos o compartir el plan de salvación. Te aseguro que en 1 hora se te pasan tus pensamientos y tus sentimientos. Dejas de estar pensando en ti y te empiezas a pensar en los otros. Yo tengo lo que ellos necesitan. Entonces, vamos a tratar de cumplir la ley del amor, la ley real, la ley de la libertad, la ley de Cristo. Vamos a orar a Dios. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque eres bueno con nosotros, nos haces comprender tu voluntad, nos haces comprender tu palabra, nos haces entender que tenemos que reconocer que tú eres Dios, pero tenemos que reconocerlo no con palabras, sino con hechos, con nuestra vida, con nuestro sometimiento a ti, Señor. Queremos decirte que queremos hacerlo, que las circunstancias de la vida nos obstaculizan, pero que lo vamos a seguir tratando de ejecutar día a día y que cada vez te pedimos que tú nos des fortaleza, que tú nos des fortaleza para dejar de pensar en nosotros y en nuestras circunstancias y pensar en las circunstancias de otros, aquellos que tienen una necesidad mayor que la nuestra, la necesidad de la salvación. Que yo pueda expresarles el amor, que yo pueda compartirles, necesitas de Jesucristo. Y Señor, que esto sea una realidad siempre en nuestras vidas. Te lo solicitamos todo
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.